Dios nos creó con sexualidad. Es parte de su diseño. También nos creó para necesitar tener relaciones personales, de pequeños, particularmente con nuestros padres, luego con amigos y la mayoría luego casándose con su cónyuge. Ahora, cuando estas relaciones personales no se desarrollan plenamente y sanamente como Dios las diseñó, la tendencia del ser humano es buscar saciar esas necesidades en maneras o en expresiones no sanas, incorrectas, fuera del plan y contexto de Dios. Y la Escritura nos enseña esto. El problema es que cuando hacemos cosas que no honran a Dios, no son conforme a su plan, esto es pecado y aunque puede traer un tiempo de placer, la verdad es que ese placer nos vamos a dar cuenta que es superficial, es pasajero, termina pronto y sobre todas las cosas trae consecuencias y ofende a nuestro Dios santo. Y cuando nosotros vamos conociendo más y más de cuánto nos ama el Señor, vamos a querer, vamos a anhelar vivir una vida que le honra y le agrada a Él. Y resulta que esa vida es la que más plenitud va a traer a nosotros de todos modos, porque esa es la vida conforme al diseño de nuestro Creador. Ahora, el día de hoy yo quiero avanzar en nuestro estudio. La semana pasada consideramos 3 palabras importantes, todos empezando con la letra A. Primero, la aceptación, el hecho de que Dios nos ama y nos acepta. Y necesitamos llevar a Él cualquier herida que hemos vivido, porque si no, el enemigo se aprovecha de esa herida para convencernos de sus mentiras y se vuelve nuestra creencia y me empiezo a compartir en base a una creencia falsa, una mentira que el enemigo pudo sembrar en mi vida muchas veces a raíz de una herida. Luego consideramos la A, de hecho doble, de amistad y actividad. Nosotros fuimos diseñados para tener amigos, para no vivir una vida solitaria y para tener una vida activa en las cosas buenas de esta vida. Y finalmente, pues la A de alimentación. Necesitamos asegurar que no estamos alimentando la mente con imágenes, con conversaciones, con atracciones fuera de la voluntad de Dios. No alimentar ello y al contrario, alimentar lo que nos hace más fuerte, alimentarnos obviamente con la palabra de Dios, con amistades que comparten nuestras convicciones y en oración. Esto es lo que más va a alimentar nuestra vida, nuestra alma, nuestra mente para vivir conforme al plan y propósito de Dios. Quiero el día de hoy enfocarme en otra palabra con la letra A y es una palabra que hoy en día no es muy popular y es la palabra arrepentimiento. En Romanos capítulo 6 leemos del versículo 11: así también ustedes deberían considerarse muertos al poder del pecado y vivos para Dios por medio de Cristo Jesús. No permitan que el pecado controle la manera en que viven, ni caigan ante los deseos pecaminosos. No dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento del mal para servir al pecado. En cambio, entréguense completamente a Dios, porque antes estaban muertos, pero ahora tienen una vida nueva. Así que usen todo su cuerpo como un instrumento para hacer lo que es correcto para la gloria de Dios. Nos habla este pasaje de Romanos de algunos principios importantes relacionados al arrepentimiento. Debemos entender que arrepentimiento, que es la palabra metanoia en el griego original, quiere decir cambio de forma de pensar
o reforma. Nos habla no solo de remordimiento, algunos así lo imaginan, me siento mal por lo que hice, empieza así, pero arrepentimiento bíblico es más que remordimiento, incluye en su esencia cambio de mi manera de pensar que me lleva a un cambio de comportamiento, una reforma en mi manera de ser y actuar. Y creo que no hay un mejor ejemplo de cómo no debemos reaccionar ante la tentación que lo que es el primer pecado de la humanidad en el huerto del Edén, la caída de Adán y Eva. Así que voy a ir a Génesis capítulo 3 y vamos a leer del versículo 6 al 13. Dice, la mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer y que tenía buen aspecto y era deseable para adquirir sabiduría. Así que tomó de su fruto y comió. Luego le dio a su esposo y también él comió. En ese momento se les abrieron los ojos y tomaron conciencia de su desnudez. Por eso, para cubrirse, entretejieron hojas de higuera. Cuando el día comenzó a refrescar, oyeron el hombre y la mujer que Dios andaba recorriendo el jardín. Entonces corrieron a esconderse entre los árboles para que Dios no los viera. Pero Dios, el Señor, llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? El hombre contestó, escuché que andabas por el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo, por eso me escondí. ¿Y quién te ha dicho que estás desnudo?, le preguntó Dios. ¿Acaso has comido del fruto del árbol que yo prohibí comer? Él respondió, la mujer que me diste por compañera me dio de ese fruto y yo lo comí. Entonces Dios el Señor le preguntó a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? La serpiente me engañó y comí, contestó ella. Y aquí hay unos principios muy importantes que podemos aprender. Primeramente nos habla de que Eva vio que el fruto prohibido que representa el pecado se veía delicioso, se veía deseable. Y saben que el enemigo, el diablo, siempre va a presentar el pecado como algo deseable. Rara vez nos deja ver su lado oscuro y feo inicialmente. Va a parecer algo sabroso, algo deseable. Pero como ya mencioné, nos vamos a dar cuenta muy pronto que aunque traiga placer por un momento, es superficial, es pasajero, trae consecuencias y sobre todo ofende a Dios. Tú y yo necesitamos reconocer que el pecado ofende a Dios y que todos somos pecadores. ¿Saben? Si no me doy cuenta que estoy enfermo, no voy a ir al doctor, no voy a buscar la cura. O bien, si reconozco que estoy, pero no le doy seriedad al asunto, le puedo poner un curita o una venda y puede tapar o cubrir, pero realmente no está siendo tratada la enfermedad. Jesús aclaró que él había venido y usó este paralelo, simbolismo, que él había venido a los enfermos y no estaba hablando en ese momento en el contexto de enfermedad física. El detalle es que todos estamos enfermos en nuestra alma, todos hemos pecado, dice la Biblia. Entonces Jesús estaba diciendo, aunque todos están enfermos, yo vine a los que reconocen que están enfermos, a los que reconocen que me necesitan. Se usa el término negación para los que no quieren aceptar y niegan su necesidad de algo. En este caso, de lo más importante, de Dios. Salgamos de la negación para salir de las sombras y vivir en la luz, pero para esto tengo que reconocer mi pecado y mi necesidad de perdón. Muchos nos justificamos pensando, bueno, es que así soy, no es la gran cosa, es una pequeña debilidad. Cuando tengo que reconocer, si esto no honra a Dios, si esto falla al blanco de la voluntad de Dios,
que es en sí la definición de pecado, entonces es pecado y es serio y necesito rendirlo al Señor. Ahora, que quede claro, todos tenemos luchas, todos tenemos caídas. No estamos en un plan de condenación, al contrario, al reconocerlo, es el camino a la restauración. El problema más grave es si alguien tiene pecado y no le da importancia. No le importa que esto ofende al Padre. Esa persona, francamente, y no estoy hablando de alguien que está en una lucha. Quiero dejar esto en claro. Hay épocas, hay temporadas, hay etapas de lucha, pero donde el Hijo de Dios está batallando, quiere salir de ello, le duele ofender al Padre. El que no le importa ofender al Padre no es hijo, no se ha rendido a Jesucristo como el Señor de su vida y necesita el paso inicial de salvación, de recibir a Jesucristo como el Señor de su vida. Saben, Adán y Eva trataron de cubrir su desnudez con hojas cocidas. Y luego vino Dios y los cubrió con pieles. Y aquí vemos un cuadro muy importante. De hecho, me hace recordar un chiste antiguo que algunos tal vez han escuchado. De un predicador que tenía sus hojas con todos sus apuntes y él era de los que leía textualmente sus apuntes. De hecho, tenía poco predicando y se ponía nervioso y tenía que leer todo lo que iba a decir. Entonces resulta que un domingo prepara sus apuntes, pero los deja un momento, se aleja y algún niño travieso le quita una de las hojas de sus apuntes. Y ese día él estaba hablando de Adán y Eva. Y está leyendo y está llegando al final de una hoja y dice, entonces Adán dijo, y la quita y resulta que la siguiente es la que se había robado el niño. Entonces dice, y Adán dijo, y ve y no concuerda lo que sigue. Entonces repite, y Adán dijo, y ve y dice, y Adán dijo, me falta una hoja. Bueno, perdón por el mal chiste, pero como no estoy en persona, entonces me atreví a decirlo. Se cubrieron con hojas cocidas, algo que ellos prepararon. Y aquí nos representa el querer cubrir nuestras apariencias, el querer cubrir nuestro pecado con obras buenas, con obras nuestras. Y esto es tan común, incluyendo en muchos cristianos. Tenemos alguna lucha y con buenas intenciones queremos estar bien, pero mal aplicamos esto y pretendemos por un esfuerzo personal de ahora yo echarle ganas y hacer estas cosas buenas, eso de alguna manera pretendemos que me va a cubrir de mi pecado. Y esto simplemente no va a funcionar. En temas de sexualidad esto es muy común. Me enfoco en hacer cosas buenas, como alimentarme bien en mi mente. De hecho, de nuevo, yo he enseñado de esto, de tratar de huir de la tentación, y todo eso es bueno y necesario, pero no es suficiente si no vamos a la raíz. Y a veces le estamos poniendo una venda en vez de sacar la enfermedad desde su raíz. Y si no cambiamos de raíz, vuelve a brotar la hierba. En mi corazón, si solo tomo algunas medidas prácticas y aún buenas disciplinas, y de nuevo, eso es bueno, pero no es suficiente. Yo necesito un trasplante
de corazón, y no me refiero a en lo físico. Cada uno de nosotros necesitamos un trasplante de corazón, reconocer mi pecado y debilidad, mi inhabilidad de yo cambiar realmente en una manera profunda y permanente, y rendírselo al único que sí puede cambiarme, no en lo externo, no en la fachada, pero en lo interno, en el corazón. Así que Dios les cubrió con pieles, y esto implica el sacrificio de algún animal para obtener esas pieles, y era un cuadro simbólico de que habría un sacrificio del Cordero de Dios que derramaría su sangre, y ese sí cambiaría de corazón a los seres humanos que vienen ante Él arrepentidos. Ahora, ¿cómo vivimos con un cambio interno? ¿Cómo podemos aplicarlo? Volviendo a nuestro pasaje de Romanos, en el capítulo 6, versículo 11, dice que considerarse muertos al poder del pecado. Y esto es una manera de decir fe. Nos consideramos por fe muertos al poder del pecado. Me considero muerto. Ya no considero que yo tengo el derecho de escoger pecar o no, sino por fe en la obra terminada de la cruz, la obra de Jesús. Confío que Él me cambia por dentro. Me considero ya muerto a mi antigua manera de ser y vivir. Me considero ahora vivo en Él. Y esto es un acto primero de fe, de confiar en la obra terminada de Jesucristo. Y créeme que si confías en su obra, Él puede cambiar aún áreas de tu vida que sientes que nunca pudieran cambiar, porque probablemente has intentado cambiar, pero en tus fuerzas. Y ahora quiero decirte que no podemos en nuestras fuerzas. Son esas hojas cocidas que solo cubren un rato. Necesitamos ir a la raíz y necesitamos reconocer que no podemos, que estoy enfermo en mi alma, e ir al Señor, al único que puede erradicar, arrancar de raíz todo aquello que no honra al Señor, y permitir que Él me cambie por dentro. Ahora, debo de luego respaldar mi fe tomando buenas decisiones. Y de hecho, de eso hablé mucho domingo pasado, de ser cuidadoso con nuestras amistades, actividades, alimentación de nuestra mente. Voy respaldando con estas decisiones mi fe. Ahora, Adán y Eva luego cometieron otro gran error. Empezaron a culpar. En vez de aceptar su culpa, Adán culpa a Eva, Eva culpa a la serpiente, y esto también es sumamente común. Pero mientras yo me pongo a señalar la culpa de otros, yo no estoy avanzando en mi proceso. Y tal vez alguien participó de alguna manera, fue una influencia negativa en mi vida, pero eso no quita mi responsabilidad de lo mío. Tú y yo tenemos que más bien enfocarnos en nuestra parte, reconocerlo y arrepentirnos. Tal vez lo peor que hicieron Adán y Eva era tratar de esconderse de Dios. Pero sigue siendo la reacción más común. Cuando pecamos, nos queremos alejar de Dios, normalmente por vergüenza. Me da vergüenza lo que hice delante de Él, entonces mejor evito estar orando. Algunos hasta evitan venir a la iglesia, pero esto es lo peor que podemos hacer. Él nos llama a que nos acerquemos a Él con amor. Romanos 6, versículo 13, usen todo su cuerpo como un instrumento para hacer lo que es correcto para la gloria de Dios.
Y ¿saben qué? Aquí nos habla no solo de no presentar nuestro cuerpo y nuestra vida para lo malo, sino activarnos en lo bueno. Y va de la mano con comentarios ya hechos, pero quiero respaldarlos. Actívate, porque la santidad no solo es la ausencia de maldad, es la presencia de hacer la voluntad de Dios. Debemos activarnos en cosas buenas, tanto en lo natural como en lo espiritual. Actívate sirviendo a Dios y a los demás. Saben, el pecado literalmente significa fallar en el blanco. Eso quiere decir pecado. Y si lo llevamos a ese simbolismo, imagínate a alguien tratando de darle al blanco, por ejemplo, con una flecha. Se le puede dar mejor de cerca o de lejos. Obviamente, lo más cerca que está del blanco, mejor le va a acertar. Pues algunos pecamos, fallamos al blanco y luego nos alejamos de Dios. Pero ahora menos le voy a dar al blanco. Yo necesito estar más cerca de Él para que en su poder, el único que realmente me puede cambiar, yo pueda acertar más. Yo pueda estar dando en el blanco de su perfecta voluntad. No te alejes, no te escondas, al contrario. Sal de las sombras y acércate a Él. Algo que me encanta de la historia de Adán y Eva, en medio de que ellos fallaron, es Dios buscándolos a pesar de su pecado. Y Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Así que a pesar de tu pecado y mi pecado, Dios nos busca. Dios te busca y te está buscando cercanía, comunión, relación contigo. Y dices, sí, pero tú no sabes lo que yo he hecho. Yo no, pero Él sí, y te sigue buscando. Te ama, y lo he dicho y lo voy a repetir, te ama tal y como eres. No más que te ama tanto que no te deja tal y como eres. Va a ir cambiando. Y sí, confrontando áreas de tu vida que no honran a Dios y que van a traer daño a tu vida y a otros. Y eso es parte de verdadero amor, aunque sea incómodo. Y a algunos no les gusta que se trate esto, pero viene en la Biblia y realmente es amor de Dios. Él tuvo que tratar con el rey David. Comenté un poco de él domingo pasado, como a pesar de ser un hombre apasionado por Dios, se descuidó. Y dice la escritura que en el tiempo que los reyes salían a la guerra, se quedó solo en Jerusalén. Se quedó solo, se quedó inactivo, se descuidó, se desconectó, y luego vio a una mujer hermosa bañándose y en vez de alejarse, alimentó esa lujuria y la llamó traer, aunque luego supo que era casada, pero la llamó de todos modos. Se acostó y pues cometió un muy grave pecado. Sin embargo, viene el Señor a buscarlo, a llamarlo al arrepentimiento. Y después David llegó al quebrantamiento, al arrepentimiento, y escribió unas palabras poderosas sobre este tema en el Salmo 51, empezando desde el versículo 1. Y al leer estas palabras, si el Espíritu Santo empieza a traer convicción a tu vida, a tu corazón, yo te animo a que no te escondas de Dios. No estés en negación, minimizando el pecado. No trates de cubrirlo con buenas obras. Reconozcamos nuestra condición delante de Dios, nuestra necesidad de Él, y oremos en una manera similar a la que oró David en el Salmo 51, donde dice: ten compasión de mí, oh Dios, conforme a tu gran amor, conforme a tu inmensa bondad. Borra mis transgresiones,
Lávame de toda mi maldad y límpiame de mi pecado. Yo reconozco mis transgresiones, siempre tengo presente mi pecado. Contra ti he pecado, solo contra ti, y he hecho lo que es malo ante tus ojos. Por eso tu sentencia es justa y tu juicio irreprochable. Purifícame con hisopo y quedaré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Anúnciame gozo y alegría. Infunde gozo en estos huesos que has quebrantado. Aparta tu rostro de mis pecados y borra toda mi maldad. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva la firmeza de mi espíritu. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Esto lo oró David después de reconocer su pecado. Y tú y yo debemos de hacer lo mismo. No negar, no escondernos, sino venir delante de Él y decir: he pecado. Sea en el área sexual, sea en cualquier otra área. Esto no es exclusivo de ello. Reconozco que he pecado. Perdóname y límpiame. Crea en mí un nuevo corazón, un trasplante de corazón, un corazón apasionado por ti, mucho más que cualquier cosa que este mundo ofrece. Para terminar, solo quiero reflexionar que cuando Dios vino a buscar a Adán, así como viene a buscarnos, preguntó: ¿dónde estás? Ahora, obviamente no era que Dios omnipotente, omnisciente, no sabía dónde estaba Adán y Eva escondiéndose en los arbustos. ¿Dónde estás? Era una pregunta que no tenía mucho que ver con una posición física. Estaba preguntando sobre su condición de corazón. ¿Dónde estás en relación conmigo? ¿Por qué te estás escondiendo? Va implícito en la pregunta. Y Dios viene y muchas veces nos hace la misma pregunta. ¿Dónde estás en relación conmigo? ¿Te quieres esconder de mí? ¿Quieres alejarte? ¿Estás avergonzado? Obviamente hay un lugar para avergonzarnos por nuestro pecado, pero no para alejarnos de Dios, sino para llevarnos al arrepentimiento y reconocer que eso no honra a Dios, pero que Él nos ama tanto, que efectivamente ya no nos cubre con hojas cocidas y ya no nos cubre con pieles de animales sacrificados. Eso era una sombra, un tipo de lo que ahora sí nos cubre: la sangre de Jesucristo, que nos ama tanto que dio su vida en la cruz para salvarnos. Y esa sangre es tan poderosa que puede limpiar el pecado más sucio, más terrible. Puede limpiar y puede librarnos. Sí, hay que considerarnos muertos al poder del pecado y vivos para Dios, confiados en el poder de la cruz, en la obra completa, perfecta y terminada que Jesucristo ha hecho por cada uno de nosotros. Y en esa confianza en Él va haciendo el trasplante de corazón, el cambio interno que luego se va a ir notando por fuera también, pero tiene que empezar por dentro. ¿Dónde estás? Si no estás acercándote, buscando, respondiendo al Dios que te busca, hoy es día para comenzar.